Y cuando preparaba este mensaje, buscaba un título y no encontraba qué título poner. Y como es una continuación de la predicación de nuestro hermano Hugo, le seguí dejando caminos seguros y podemos decirle segunda parte. La semana pasada Dios habló a través de nuestro hermano acerca de que el camino del Señor es perfecto. ¿Cuántos creen eso? Y que nos decía que cuando estamos en ese camino perfecto, nosotros en Dios estamos seguros porque Él es quien nos protege. Pero también nos enseñaba que nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe. Y para poner en práctica nuestra fe tenemos que tener actos que digan que tengo fe. ¿Sí? Pero ¿cuál es la mejor manera para nosotros poder formar o mostrar o hacer esos actos de fe que necesitamos? ¿Cuál es la mejor manera? Nosotros activamos nuestra fe cuando nos encontramos en distintas luchas, adversidades y pruebas. Son las que muchas veces nos ayudan a desarrollar la fe que tenemos. ¿Amén? Entonces, las dificultades, luchas y pruebas son algo que nosotros nos ejercitan para poder llevar adelante la fe que tenemos. Y hoy vamos a hablar de un personaje. Antes de leer la palabra de Dios ahí en el libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 en adelante, lo vamos a poner en contexto. Había alguien que era totalmente intrépido y tenía fe. Vamos a hablar de David. David, siendo un jovencito, el pueblo de Dios, como siempre, teniendo problemas y dificultades con los vecinos, estando en guerras con los filisteos, David cuidaba las pocas ovejas de su padre. Hasta que un día lo manda su padre a llevarle el alimento a sus hermanos y David se encuentra con una situación que para el pueblo de Dios es algo terrible. Había un ejército de un lado, un ejército del otro, y de allá que se salía un gigante a insultar y amedrentar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y todos estaban muertos de miedo. Y como le decía, David había sido enviado a llevarle alimento a sus hermanos e informarle a su padre cómo estaban sus hijos que habían ido a la guerra, que estaban preparados. Y dice la palabra de Dios, nos cuenta que todos los días se presentaba un ejército ahí en el valle de un lado, frente a frente, pero nunca se hacían nada. Estaban totalmente atemorizados, estaban totalmente asustados porque había alguien que los desafiaba, que era el gigante Goliat. Y ese pequeño muchacho, ese David, ese intrépido que creía y le creía a Dios, empezó a decir estas cosas que vamos a leer ahora en el nombre de Jesús. Allí en el libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 al 37, nos dice así en el nombre de Jesús. Y dijo David a Saúl. Saúl era el rey de Israel. Era el que tenía que dar la palabra de aliento, la palabra guía, y que vamos a decir cómo va a ser la estrategia, sino que estaba totalmente mudo. Y este muchachito vino y le dijo así. Y dijo David a Saúl: no desmayes del corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Se imaginan? Un muchachito, unos 17, 18 años, estaba hablando con hombres de guerra, con hombres experimentados en batalla. Y miren lo que dijo el rey. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Alguien va con una buena intención y te echan agua. ¿Qué hacemos? Y ya está, ya me lo dijo, me quedo en el molde. David era intrépido y seguía diciendo. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Totalmente
atrevido, confiando en lo que Dios podía hacer. Es más, él declara, porque este incircunciso ha provocado los escuadrones del Dios viviente. Nosotros cantamos hace un rato que tenemos un Dios grande, poderoso, que Dios es un Dios que bendice, y cuando la predicación nos decíamos que en Dios estamos en caminos seguros, pero muchas veces nos cuesta enfrentarnos a las distintas dificultades, a los distintos problemas, porque estamos confiando en lo que nosotros tenemos, de la misma manera que lo hacía aquel ejército, que cuando salía Goliat, estaban ahí atemorizados. Ellos conocían al mismo Dios que conocía David. Ellos conocían al mismo Dios. Pero sin embargo, David le creía a lo que Dios podía hacer. Él sabía que sus fuerzas eran limitadas. Él sabía que todo lo que él había podido hacer ahí en el campo cuidando las ovejas de su padre habían sido un entrenamiento para lo que Dios iba a hacer a través de su vida. La pregunta en esta mañana es, ¿cuántas luchas y pruebas estás teniendo en este tiempo? ¿Cuántas dificultades están pasando en tu vida que decís, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer? Si estás pasando luchas, pruebas, dificultades, déjame decirte que Dios te está preparando para que vos puedas actuar en fe y levantarte en el nombre de Jesús, porque te está preparando para alcanzar las cosas grandes que Dios ya preparó de antemano para que estén en tu vida, sobre tu vida, solamente que tenés que ejercitarte. Los problemas y dificultades vienen a nuestra vida para darnos las herramientas que necesitamos para poder alcanzar algo mayor. Y sigue diciendo ahí en Samuel, versos 38 y 39. Saúl, ¿qué hace? Agarra y va a vestir con las ropas de un guerrero, aquel pequeño muchacho, y dice así la palabra de Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aquel muchacho intrépido que dijo que iba a ir a una guerra, a una batalla, algo totalmente contrario al que nunca había hecho, vestido como un soldado, como debía ser, no podía ni caminar. No lo podía llevar, nunca lo había practicado. Nunca había tenido la posibilidad de ponerse ni siquiera el casco. Me imagino que le quedaba grande y quería mirar así. ¿Qué hizo David? Se sacó todo. Porque David fue a lo que él ya sabía hacer. Hemos leído que David con sus manos defendía las ovejas de su padre. Con sus manos defendía todo aquello que corría todo el peligro que venía a querer robarse sus ovejas. Él con sus manos las defendía. David entendió y sabía que todas aquellas cosas que había pasado era que Dios lo estaba preparando y estaba haciendo algo en su interior, algo en su vida, algo en su corazón, de tal manera que iba a poder alcanzar las grandes promesas de Dios. La palabra de Dios nos cuenta que había una gran recompensa para aquel soldado valiente que pudiera enfrentarse a aquel gigante y vencerlo. El rey Saúl había dicho que iba a entregar a su hija por esposa a aquel guerrero valiente, que le iba a dar riquezas, que iba a tener fama. A ver, ¿quién no quisiera tener todo eso? ¿Cuántos quisieran tener riqueza, fama, sentirse importantes? A ver, levante la mano. Casarse con la princesa. Sin embargo, hubo alguien que estuvo dispuesto a querer pagar el precio. Y no fue por las recompensas, sino porque entendía y sabía que Dios estaba con él y que aquel gigante estaba desafiando a un Dios todopoderoso. David se sacó todas las cosas y fue al encuentro con lo que él tenía, con sus armas, con las que él conocía, con las que él estuvo practicando. Agarró su bolsita, un par de piedras, su honda y fue a enfrentar a aquel gigante. Hasta el gigante se rió. Hasta el gigante se rió. Estaba con su cayado. El gigante le dice, y Goliat le dice, ¿qué vienes? ¿Que soy perro acaso porque vienes con palos y con piedras? Pero David sabía en quién había confiado. Y en un solo instante,
con el arma que él conocía, con lo que estaba acostumbrado a utilizar, venció a aquel gigante con una sola piedra. Se le incrustó en la frente, cayó desmayado y con la misma espada de ese gigante, David le cortó la cabeza a ese gigante. Aquel muchachito intrépido, aquel muchachito lleno de fe, lleno de coraje, sabiendo lo que Dios podía hacer, porque ya lo había cuidado, lo había guardado, de cuántas cosas, cuántas dificultades, cuántos problemas había pasado David. Entonces David sabía que todas las cosas que había podido pasar era porque Dios estaba con él. ¿Cuántos problemas pasaste en este tiempo? A lo largo de esta vida, ¿cuántas dificultades pasaste? Es porque Dios estaba con vos. Y aun cuando no lo conocías a Dios, Dios tenía un propósito con tu vida. Y te estaba guardando, te estaba llamando para el momento específico que vos puedas conocerle y ser el hombre y la mujer que Dios ha diseñado para tu vida. Aunque no nos gustan las dificultades. No nos gustan los problemas. ¿A quién le gustan los problemas? A nadie. A nadie. Pero tenemos que comenzar a ver que los problemas y dificultades nos están ejercitando. Nos están ejercitando para lo mayor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La otra vuelta miraba unos videitos, esos reels cortitos, y había un muchacho que hacía desafíos en la calle. Y tenía un mazo como el de Thor, la película de Thor, un mazo cuadradito así, con una manijita. El muchacho era un muchacho así, como yo, lindo, bonito. No, lo miraba el muchacho, era un muchacho del rey, como del montón, no sobresalía su físico ni nada. Entonces ponía, y el desafío era que cualquiera podía participar de agarrar ese mazo y lo tiene que agarrar con una mano y levantarlo, así como hacía Thor. Pasaban hombres, mujeres, y uno con la mano, con dos manos, unos musculosos así de gimnasio, todos trabados que no podían ni agacharse. A lo sumo lo llegaban hasta acá y no lo podían levantar. Este muchacho agarraba el mazo, lo levantaba. ¿Por qué es eso? ¿Por qué podía pasar eso a este muchacho que le parecía que no iba a poder él y los otros sí? Sin embargo, él podía. Porque él entrenaba, porque él se preparaba, él lo buscaba. Y nosotros muchas veces no podemos a veces alcanzar ciertas cosas porque no estamos entrenados, no estamos preparados. Las bendiciones grandes de Dios muchas veces las estamos esperando, pero no llegan porque no estamos preparados. No estamos queriendo muchas veces ni siquiera sortear o luchar por esto si ya nos cansamos. No, mejor no, ¿sabes qué? Ya le tengo miedo a esto. Y Dios nos está desafiando en este tiempo a que podamos creerle a ese Dios que todo lo puede, ese Dios grande que hace milagros, que estuvo con David. Y de la misma manera que estuvo con David, va a estar con cada uno de nosotros, porque es una promesa de parte de Dios. Y ese mismo Dios que estaba con David, hoy está en este lugar, para que vos y yo podamos alcanzar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Yo no sé qué está pasando, yo no sé qué estás necesitando. No conozco tu lucha, no conozco tu prueba, pero sí sé que Dios es grande y que Dios tiene el poder, que Dios te va a dar la autoridad, que Dios te va a dar la victoria, porque Dios hace cosas grandes con cada uno de nosotros. Amén. David, después de matar a Goliat, fue un héroe nacional, reconocido por todos. El privilegiado que se pudo casar con la princesa, con la hija del rey. Y podríamos llegar a decir, si que decimos, paramos la historia y decimos, y fueron felices para siempre, podía quedar perfecto. Pero la situación no fue así, sino que David siguió teniendo más problemas, más dificultades, porque ahora no solamente se tenía que enfrentar a un gigante, sino que tiene que huir de sus suegros que lo quería matar. Ya David ya tuvo que pensar distinto, ya no era un oso, no era un león, no era un gigante, sino era el suegro que estaba totalmente enojadísimo con David. Y David tuvo una vez más que enfrentarse a distintas dificultades que no se había enfrentado. Me imagino a David cuando estaba tocando el arpa ahí para su suegro y cuando agarraba la lanza, le tiraba la lanza, David esquivaba. Entonces ya no solamente que sabía revolear una onda, sino que ya sabía esquivar lanzas, espadas, hasta que tuvo que huir. Se tuvo que huir, huyó hasta un lugar, la famosa cueva de Adulam. Y dice la palabra de Dios que eran todos perfectos, iban a levantar el ánimo a David, le iban a decir, David, no pasa nada, Dios te va a levantar.
No, eran todos los endeudados, los pobres, los oprimidos, todos tristes, deprimidos, y David fue a parar ahí. Y sin embargo, en ese lugar, Dios siguió usando la vida de David, que comenzó David a convencer y a cambiar la mente de esas personas, porque ellos comenzaron a creer, a confiar en David. Pero David seguía confiando en Dios. Pero David, después de haber vencido a Goliat, después de haberse escapado y corrido, huido de su suegro, David enfrentó muchas batallas. Pero David ya la palabra de Dios no dice, no cuenta que David haya usado como arma la misma onda que había usado para matar a Goliat. David tuvo que aprender a utilizar las armas de un guerrero. Tuvo que aprender a utilizar, me imagino, el casco, la armadura, la espada, la lanza, el escudo y todo lo que lleva a un guerrero. Y dice la palabra de Dios que David pasó y aprendió a utilizar esto. Ahora nosotros, como soldados de Dios, que estamos batallando en esta vida que viene, estemos preparados o no, los problemas llegan, las dificultades llegan y vienen a querer derrotarnos. Nosotros tenemos armas poderosas de parte de Dios que necesitamos aprender a utilizarlas. Nos dice la palabra de Dios así en el libro de Corintios, 2 Corintios 10, versículo 4. Y nos dice así a cada uno de nosotros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, Dios nos equipa, Dios nos da todo lo que nosotros llegamos a necesitar para vencer todo tipo de dificultades. Ahora te pregunto, ¿hay algo imposible? ¿Hay algo imposible? Para nosotros solo sí, pero si estamos con Dios y le creemos a lo que la palabra de Dios nos dice, todo lo vamos a poder lograr en el nombre de Jesucristo. Todo lo vamos a poder lograr porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios vencedor, un Dios que no se limita a mis limitaciones, sino que por sobre todas las cosas, Él es grande y todopoderoso. Cada problema, cada dificultad que podamos llegar a tener, tenemos que verlo como desafíos. Señor, ¿cómo voy a vencer esto? Señor, ¿cómo lo voy a alcanzar? Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Hoy la tengo difícil, pero yo sé que vos vas a hacer la obra, Señor. Y después de esto, las bendiciones van a llegar. Porque después de cada lucha, después de cada dificultad, vienen los banquetes del Rey. ¿Cuántas veces me gustan las películas épicas ahí cuando vino el Rey de conquistar sus batallas y se preparan los banquetes y celebran y comen todos juntos y están contentos? ¿A cuántos les gusta? A mí me encanta, yo veo ese día, a veces me imagino, soy bastante volador y me imagino ahí el rey Arturo y tal. Una vuelta hablé un poquito de eso en una predicación. Es tremendo. Pero Dios quiere hacer esas cosas, Dios quiere que vos te deleites en sus bendiciones. Y si querés cosas más grandes, empezá a entrenarte. Empezá a ver que cada dificultad, cada cosa que veas es algo para que Dios comience a mostrar su gloria sobre tu vida. No sé, pueden ser cosas personales, en tu familia, cosas, hasta un desafío, hasta cuando ves un paralítico, sí, yo voy a orar, y si oro y Dios lo sana, y si oro y Dios lo levanta, y si Dios lo quiere hacer, y si Dios te quiere usar a vos para que un paralítico se levante, pero tenés que desafiarte, tenés que animarte a orar por él, porque es para valientes, ¿eh? Nosotros decimos, nosotros no hacemos nada, lo hace Dios, pero nos cuesta pararlo y decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te puedo hacer levantar. Los discípulos de Cristo hicieron eso. Comenzaron a creer porque vieron, escucharon todas las cosas que Dios venía haciendo. Entonces, ¿y por qué nosotros no? Y lo empezaron a practicar, lo empezaron a hacer. A ver. Si depositamos nuestra fe en Dios y permitimos que las dificultades de la vida, a ver, yo siempre digo esa, estemos con Dios o no estemos con Dios, la vida tiene dificultades. Y las dificultades llegan. Querramos o no, llegan, los problemas llegan, vienen de todos lados, no sabemos cómo, pero llegan. Entonces nosotros que tenemos a Dios, si permitimos que Dios use esas dificultades
para fortalecer nuestra vida, para entrenarnos, para ejercitarnos, vamos a comenzar a estar preparados para cuando las bendiciones grandes de Dios lleguen a nuestra vida, la vamos a saber aprovechar. La vamos a tener ahí y vamos a ver cómo ese mozo, como ese muchacho que lo levantaba y la vamos a poder levantar así. Porque cuando las bendiciones son grandes de parte de Dios, tenemos que saber aprovecharlas. Tenemos que saber tomarlas. Porque vemos las cosas grandes de parte de Dios, pero ¿y qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Dios te da el don de sanidad. ¿Y qué hago? Tengo el don de sanidad, pero no oro por nadie. Dios te quiere usar. Dios te quiere bendecir. Yo no sé cuáles son, como te dije una vez, las cosas que Dios pone en tu mente o en tu corazón. Pero si Dios las pone, es porque quiere hacer algo grandioso y maravilloso con tu vida. No conozco, no sé lo que a ustedes les pasa, pero sí conocemos a aquel que puede transformarlo todo, a aquel glorioso, grandioso que es nuestro Señor Jesucristo. Así en el libro de los Salmos, el Salmo 60, versículos 11 y 12 nos dice así: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas, pero va a ser Dios quien va a destruir a nuestros enemigos. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, no somos cada uno nosotros no podemos hacer nada. Simplemente lo que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Dios. Estar ocupados todo el tiempo buscando las oportunidades que Dios nos presenta a nuestro alrededor. Y no lo veamos como dificultades, sino en esto Dios se va a glorificar. En esto Dios lo va a hacer. Este problema va a ser para que la gloria de Dios se manifieste de tal manera que nadie pueda decir que Dios no existe o que fue una casualidad. Pero continuando un poco con la vida de David, llegó un momento donde David alcanzó la promesa que había sido dada. Ha sido el rey de Israel, un rey sabio, un rey justo, alguien poderoso en batalla, que cada batalla que tenía iba y vencía porque estaba confiado 100% y plenamente en Dios y sabía los propósitos de Dios para su nación. Conocía, entendía, le gustaba y disfrutaba estar en la presencia de Dios y entendía y conocía. Pero llegó un momento en la vida de David donde dice la palabra de Dios que donde los reyes salen a la guerra y David se quedó ocioso. Si hay una gran dificultad para cualquier hijo de Dios, es el tiempo de ocio. El tiempo de ocio nos roba las bendiciones. El tiempo de ocio nos limita de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El tiempo de ocio nos tiene detenidos ahí mirando un punto fijo y no podemos avanzar, y no podemos llegar a alcanzar los niveles que Dios quiere sobre nuestra vida. Nos cuenta la palabra de Dios que cuando ahí estaba David caminando ahí por su palacio y empezó a poner sus ojos donde no debía. Empezó a mirar muchas veces alrededor. Podemos estar diciendo nosotros en la iglesia, el pastor tuvo flojo y el mensaje, ¿no? Yo lo vi que se equivocó el músico porque lo vi ahí, la cara que hizo. Y sacamos nuestra mirada de lo importante. Sacamos la mirada del Señor, sacamos la mirada de lo que Dios quiere hacer en nosotros y nos ponemos a mirar otras cosas que comienzan a desviarnos del propósito de Dios. David empezó a mirar y vio una mujer hermosa, la tomó por esposa, así medio a la fuerza. Hizo las cosas mal, no conforme a lo que Dios le agradaba, no conforme a los parámetros, a los preceptos de Dios. Y muchas veces nosotros no ponemos nuestra mirada en aquel que todo lo puede y comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Comenzamos a mirar la paja en el ojo ajeno, decimos esto y el otro, y cuando nos quisimos acordar, nos estamos alejando del propósito de Dios, de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están acá y nosotros estamos por allá, por el otro lado. Hermanos, el ocio, las distracciones son un enemigo tan silencioso y necesitamos estar atentos. Necesitamos estar dispuestos. Necesitamos conocer las armas que tenemos para batallar en todo tiempo y en todo tiempo ir mirando, Señor, quiero oportunidades.
Señor, yo necesito tus bendiciones, quiero buscar las oportunidades. Acá, me parece que es por acá, Señor, y vamos a buscar y vamos a orar y usted va a comenzar a desarrollar la misma fe que tuvo David cuando era joven. Así que, mis hermanos, el desafío en este tiempo es, Señor, necesitamos estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos estar atentos porque si no estamos atentos con nuestra mirada puesta en Dios, va a ser muy fácil que nos desviemos. Va a ser muy fácil que nos equivoquemos. Va a ser muy fácil que tomemos malas decisiones porque no estamos centrados en aquel que todo lo puede. Así que, mis hermanos, no voy a agregar nada más. Yo creo que Dios está siendo muy directo en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué estás mirando? ¿A quién estás mirando? Estás mirando tu problema y te estás poniendo a llorar por tu problema que no puedes avanzar. La economía, lo que sea. ¿Estás mirando eso? Estamos mirando muy bajo. Tenemos que levantar nuestra vista y mirar a aquel que todo lo puede. Aquel Dios grande, aquel Dios poderoso que puede cambiar toda situación. Y la palabra de Dios nos dice que a los que creen en su nombre, las señales los van a seguir. Si usted cree, las señales van a comenzar a seguirnos de tal manera que vamos a ver los grandes milagros y grandes cosas que Dios ha diseñado de antemano para que nosotros los podamos disfrutar. Así que, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que nos pongamos de pie en esta mañana. Y que podamos en esta mañana decirle a Dios, Señor, ¿en qué estoy equivocado? ¿Qué estoy mirando que no debo? Señor, enséñame a ver tu obra. Enséñame a depositar mi confianza en vos. Yo no puedo hacer nada. Solos, la palabra de Dios nos dice que separado de Dios nada podemos hacer, no podemos lograr nada. Pero con Dios haremos proezas. Cosas grandes. Dios te va a usar, Dios te va a levantar en ministerios poderosos porque estás confiando y creyendo en un Dios maravilloso. Y yo te hago otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre David y cada uno de nosotros? La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con él, lo puede hacer con vos, conmigo, con cada uno de nosotros. Entonces esta mañana yo te quiero desafiar a que cuando ores en este momento pongas en tu mente tu imposible, tu dificultad,